Bienvenidos a Cali Hoy Magazine, hoy con otra entrega de los temas que desde la academia generamos para compartir con ustedes en todo lo relacionado a la actualidad y en esta oportunidad hablando del ciberperiodismo con nuestro invitado Ramón Salaverría. Y para contar un poco sobre nuestro invitado, pues es profesor titular de periodismo de la Universidad de Navarra, es investigador especializado en ciberperiodismo y medios digitales. También de su bibliografía se destacan los libros de ciberperiodismo en Iberoamérica del año 2016, así también Periodismo Integrado del 2008, Cibermedios en el año 2005, Redacción Periodística en Internet del año 2005 también, y el Manual de Redacción Ciberperiodística del 2003. Así también ha publicado numerosos artículos y capítulos sobre géneros y ciberperiodismo. A Ramón Salaverría le damos la bienvenida aquí a Cali Hoy Magazine. Bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto. Gracias. Bueno, para conversar de esto, esta tendencia, esta corriente y el ciberperiodismo, que es una especialidad en la parte periodística empleada, sobre todo para investigar, producir, pero donde también se habla de la difusión de todo tipo de contenidos periodísticos. Esta es una de las frases que usted tiene. ¿Qué podría ampliarnos de este concepto? Bueno, en realidad el ciberperiodismo es el periodismo digital, es la forma digital del periodismo que se ha extendido en los últimos 20-25 años, que comenzó con la popularización de la web en los años 90 y que en estos momentos, de ser un asunto menor, poco relevante en el ámbito de los medios de comunicación, se ha convertido en la columna vertebral de los medios de comunicación. En estos momentos la mayor parte de la audiencia consume las noticias de manera digital y este es, por tanto, un fenómeno pues, de especial interés para quienes investigamos sobre el mundo de la comunicación. Bueno, hablar de este tema de las tecnologías, ¿cómo han cambiado las formas de hacer periodismo? Bueno, las tecnologías siempre han cambiado, no solamente las tecnologías digitales. La relación entre tecnología y medios de comunicación es algo que nace con la propia imprenta de Gutenberg en el siglo XV, ¿no? Lo que ocurre es que estas tecnologías digitales han incorporado unas posibilidades que no existían hasta ahora. Y son básicamente las de, por una parte, integrar formatos comunicativos que estaban dispersos, texto, imagen, sonido, pues ahora se pueden reunir en una única plataforma. En segundo lugar, la interactividad con el público, ¿no? La posibilidad de hacer que el público no sea simplemente un consumidor pasivo, sino un participante de la información. Y en tercer lugar, el hipertexto, el hecho de poder enriquecer el lenguaje con enlaces. Pues todo este conjunto de elementos ha hecho que la narrativa digital sea algo más enriquecida de lo que existía antes. Cantidad de funciones, de accesos, de complementos a los diferentes contenidos. También cómo funciona en este caso el tema de las salas de redacción. Sí, ponernos en contexto de esto, cómo digamos, esta convergencia adapta a otros ritmos, ¿cómo se mira? Bueno, el crecimiento de los medios digitales ha obligado a los medios tradicionales a darles espacio, darles relevancia, y había dos fórmulas posibles. Una, articular dos redacciones independientes, o dos, reunir a esas dos operaciones en un único entorno. En general, los medios han optado por esta segunda opción. Y esto ha propiciado una integración de las redacciones, de modo que actualmente cuando uno visita un medio de comunicación, sea un periódico, una radio, una televisión, pues siempre va a encontrar periodistas que están trabajando para los contenidos tradicionales, pero al mismo tiempo periodistas que trabajan codo con codo, que están ocupados con el área digital de esos medios. Bueno, ahora usted hablaba que se ve un público igualmente receptor más participativo, pero ¿cómo es el rol del lector en el ciberperiodismo, como tal, con todas estas herramientas que se ofrecen? Bueno, de hecho, casi cabría cuestionarse si corresponde llamarle lector, simplemente. En primer lugar, porque el lector no solamente lee, sino que también ve fotografías, consume vídeos, escucha audios, de modo que es, desde un punto de vista, algo más que simplemente el lector, ¿no? Y no sé si llamarle usuario, tal vez, ¿no?
pero tampoco es, la palabra usuario da la sensación de que es una persona receptiva, pero que no tiene una participación, y yo creo que este es el segundo gran ingrediente, el hecho de que los usuarios de la información son al mismo tiempo actores de la información, ¿no? Y entre esos dos elementos, el hecho de la multimedialidad y la interactividad, yo creo que se está generando un nuevo perfil de la audiencia. Es cierto. Mire, en cierta manera los medios convencionales en algún momento llamaron el periodismo ciudadano y lo tenían por allá como algo de relleno. En esto del ciberperiodismo se habla ya, digamos, cobra otra importancia. Vemos que esos contenidos que genera el ciudadano tienen un protagonismo. A ver, yo no pondría en el mismo nivel el fenómeno del así llamado periodismo ciudadano, que a mi modo de ver no pasó de ser una simple moda, que hace más o menos 10 años se extendió y que parecía que iba a sustituir al periodismo desarrollado por medios profesionales y por periodistas cualificados, frente al empuje de los simples ciudadanos que, bueno, aparentemente por sí mismos iban a hacer una especie de información autogestionada, ¿no? La realidad es que esto no ha sido así. No existe tal periodismo ciudadano. Existen ciudadanos que encuentran información y que la comparten. Pero eso no es periodismo. El periodismo llega cuando tratas de dar explicación a algo que ha ocurrido. Si un ciudadano es testigo de un accidente de tráfico o asiste a algún acontecimiento natural espectacular, pues un tornado, y lo graba con su cámara de vídeo, por supuesto que aquello tiene una utilidad informativa, pero no es periodismo. Es materia prima informativa a partir de la cual hay que explicar por qué ocurren esas cosas, cuáles fueron las consecuencias, por qué en aquel lugar, por qué en aquel momento, y ese tipo de cosas los ciudadanos no lo explican y las tienen que explicar los periodistas. Bueno, importante apunte, y así vamos avanzando en este tema del ciberperiodismo aquí en Cali Hoy Magazine. Vamos a una breve pausa, ya venimos para seguir dando desarrollo a este tema tan importante. Volvemos a Cali Hoy Magazine y en esta oportunidad pues seguimos desglosando el tema de ciberperiodismo con nuestro invitado Ramón Salaverría. Bueno, ya abordamos dentro de este tema del ciberperiodismo varios elementos. Dentro de esos hablábamos de la misma convergencia que han tenido algunos medios, abordábamos el tema del periodismo ciudadano, pero dentro de todos estos poros del tema, cómo los medios tradicionales y los nuevos medios digamos, conviene. Bueno, hay un cierto discurso de que los medios tradicionales están no solamente cayendo, sino en algunos casos a punto de desaparecer. Esto se predica, por ejemplo, a propósito de los periódicos, de manera bastante habitual, ¿no? Se suele decir que los periódicos tienen los días contados, ¿no? Y yo no participo de esa opinión. La historia de los medios, si algo nos enseña, es que los medios no desaparecen, sino que se reubican, ¿no? Y cuando nació la radio, porque ya existía el periódico, pues ya se predicó que el periódico iba a desaparecer y la radio, porque la radio lo iba a hacer innecesario, y la realidad es que ambos continuaron. Después llegó la televisión y se vino a decir exactamente lo mismo, y ahora que ha llegado Internet también se está afirmando que el tiempo de los medios tradicionales está tocando a su fin. Yo no participo de esa opinión. Sí que es verdad, evidentemente, de que esos medios tradicionales están cediendo el protagonismo, el liderazgo que ostentaron durante el siglo XX, y no me cabe ninguna duda, de hecho yo creo que ha ocurrido ya, los medios digitales han tomado la delantera y son los medios esenciales desde el punto de vista del contenido y del negocio en los medios, la industria periodística. Pero esto no significa que a corto o medio plazo, o incluso diría a largo plazo, y estoy hablando de décadas en este caso, los medios tradicionales vayan a desaparecer. Yo creo que vamos a tener radio, televisión y prensa por largo tiempo. De pronto ahí que podríamos nosotros cuestionar acerca de los países que ya, por ejemplo, en el caso de las frecuencias moduladas, han cerrado por completo. Sí, pero una cosa es que se cese en determinado tipo de tecnología, lo cual ha ocurrido en muchas ocasiones. Por ejemplo, ahora nadie envía noticias a través del telégrafo, pero esto no hace que haya desaparecido el reportero de guerra.
y la información que nos llega desde los lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Escandinavia, que ha sido efectivamente el primer país que ha eliminado la frecuencia modulada y por unas cuestiones de orografía de aquel territorio, pues han preferido sustituirla por la radio digital. Bueno, eso no significa que haya desaparecido la radio, significa simplemente que el medio radiofónico se ha digitalizado, pero nada más que eso. Bueno, ¿podríamos situarnos en qué significa el hipermedia dentro del periodismo? Bueno, el hipermedia se relaciona con dos términos que ya hemos mencionado antes, que son los términos de hipertexto y multimedialidad, y es una combinación de ambos. Habitualmente se ha entendido la hipertextualidad simplemente como una navegación a lo largo del texto, pero también es posible establecer una navegación que articula texto con imágenes, con vídeo, y de hecho, bueno, pues en el futuro nos va a llegar un tipo de contenido audiovisual enriquecido en el cual se va a poder hacer usos hipertextuales parecidos a los que tenemos actualmente en el texto, ¿no? Usted tiene, por ejemplo, ahora un teléfono sobre la mesa y ese dispositivo, visto por parte de un televidente, podría ser un objeto clicable, un objeto sobre el cual se deseara obtener más información, por ejemplo, sobre las características técnicas o distintas informaciones relacionadas, y eso que actualmente no se puede hacer en un vídeo, se va a poder hacer en el futuro. Mayor proactividad a esos contenidos y mucho más fácil, mucho más práctico. Claro, es una forma de relacionarse con los contenidos distinta de la que tenemos ahora, enriquecida, también más exigente para el público, pero en cualquier caso distinta. Bueno, ya que estamos hablando de los dispositivos móviles, y esto nos permite también ponernos de frente al tema de las redes sociales en el periodismo. Ahora, en el ciberperiodismo, ¿cuál es la importancia de las redes sociales? Bueno, es una importancia grande por cuanto en esas redes se sitúa el público consumidor de la información periodística. ¿Qué son las redes sociales? Pues son entornos donde ciudadanos, pero también instituciones, empresas, organizaciones de distinto tipo, se expresan con sus contenidos, con sus opiniones, y por tanto es un lugar relevante para los medios de comunicación, no solamente desde el punto de vista de su promoción, porque evidentemente hay una buena parte del tráfico que procede a los medios de las redes sociales, pero también por el hecho de que en esas redes sociales circula una información potencialmente relevante para ser relatada por parte de los medios de comunicación. No hace tanto tiempo, estamos hablando de 6, 7, 8 años atrás, había algunos profesionales del periodismo que renegaban de la información que se publicaba en las redes sociales porque decían que aquello no tenía entidad suficiente como para ser publicado en un medio de comunicación. Y hoy, en cambio, si vemos muchos periódicos, muchas televisiones, muchos contenidos de distintos medios, vemos que en muchos casos pueden estar directamente monopolizados por el contenido procedente de ese tipo de redes. Se busca acceder en primera instancia a este tipo de contenidos. También vemos como desde la academia empieza a cobrar esto un poco más de importancia, también en la oferta, digamos, educativa. Se habla, por ejemplo, de programas como marketing digital especializados en esto, ¿sí? ¿Cuál sería el consejo para las nuevas generaciones que se acercan ya sea desde el periodismo a este tipo de tendencias en el manejo, en la misma introducción a esto? Suele ocurrir que cuando un estudiante elige alguna disciplina para estudiar, pues lo hace atraído por alguna, en fin, expectativa o algún interés particular, ¿no? Y cuando se habla, por ejemplo, usted ha mencionado el marketing digital, yo tengo un poco la percepción de que los jóvenes están más interesados por lo digital que propiamente por el marketing, ¿no? Ocurre lo mismo con el periodismo digital, ¿no? Entonces yo suelo decir que expresiones como marketing digital o periodismo digital, en esas expresiones digital es el adjetivo y marketing y periodismo es el sustantivo, y la lengua nos dice que es el adjetivo quien complementa al sustantivo y no a la inversa. Lo que quiero decir con esto es que lo sustancial, lo sustantivo del marketing digital, del periodismo digital o de cualquier otro digital que uno pueda investigar no es tanto precisamente el factor tecnológico, sino el asunto que uno está estudiando, el periodismo, el marketing. Y es en eso en lo que deberían centrarse los jóvenes y luego tratar de aplicar sus posibilidades en ese contexto específicamente digital. Bueno, hasta allí hemos hecho un significativo recorrido. Vamos a ir con otra pausa. Ya venimos para generar conclusiones acerca de este tema del ciberperiodismo aquí en Cali Hoy Magazine.
Regresamos a este último bloque de Cali Hoy Magazine. Nuestro invitado Ramón Salaverría, quien ya hemos abordado bastante de este tema del ciberperiodismo, y ahora llegamos a un hilo que está de lado y lado, y es el de la información falsa o el de las noticias falsas a través de estos medios. ¿Qué nos puede usted dar por ende de si los medios hacen a un lado esto, son responsables también? ¿Cómo es el papel que juegan allí estos? Bueno, es un asunto que ha alcanzado enorme protagonismo en los últimos tiempos, pero yo sobre esto lo primero que diría es que una cosa son las noticias falsas y otra cosa son las noticias falseadas. Voy a tratar de explicar este matiz, ¿no? Noticias falsas ha habido siempre, no en los últimos tiempos. Ha habido desde el nacimiento de las primeras gacetas en el siglo XVII hasta la actualidad. Los medios han cometido errores, a veces involuntarios, y en algunos casos pues, condicionados por algún tipo de decisión voluntaria. La verdadera diferencia de lo que nos encontramos en los últimos tiempos es que hay instituciones, organizaciones, incluso se sospecha que gobiernos de países que están detrás de la difusión interesada y deliberada de informaciones falseadas. Es decir, que no se trata de errores involuntarios, sino que responden a estrategias orientadas pues o bien a ganar tráfico, en el caso de empresas, ¿cierto? Porque a veces cuando uno disemina un bulo, un error, no un error, sino una información falseada, lo que es un bulo propiamente dicho, pues esto puede generar una gran demanda informativa y esto puede, en el ámbito de Internet, generar un lucro, porque son páginas vistas. Pero yo creo que más grave incluso que eso es el otro fenómeno que parece se está detectando, y es que hay intereses geoestratégicos por parte de determinados gobiernos y países que están deliberadamente diseminando ciertas informaciones interesadas con la voluntad de condicionar la opinión pública, elecciones, cosas de este tipo. Y la realidad es que, al menos en apariencia, en los últimos años estamos asistiendo a casos, me refiero a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, a la votación sobre el referéndum del Brexit en el Reino Unido y algunos otros lugares donde se han producido circunstancias en las que efectivamente parece que la difusión interesada de esos contenidos ha podido condicionar a la opinión pública. Siempre hay un valor entonces de intencionalidad dentro de estos mismos. A ver, esto es lo que caracteriza a las noticias falsas. Cuando uno comete un error, pues ha cometido un error y es una noticia falsa, porque aquello no responde a la realidad. Lo que pasa es que la gran diferencia entre una noticia falsa y un simple error es el dolo, la voluntad expresa de mentir. Se podría pensar a mediano tiempo, en un futuro, también en crear como un marco de políticas y restricciones. Bueno, yo vengo de Europa, yo vengo de España, y allí la Unión Europea, el gobierno de los 27 países de Europa, está muy preocupada por esta circunstancia y está, de hecho, pues promoviendo políticas. Esta misma semana, sin ir más lejos, ha divulgado una serie de líneas de trabajo y de estrategias para tratar de poner coto a esta circunstancia, porque, como digo, para la Unión Europea, para el gobierno de la Unión Europea, es un tipo de amenaza que puede condicionar las democracias europeas. Bueno, usted nos pone ya allí a España y siempre es un referente en todo el tema de innovación y también hablando de ciberperiodismo, pero unos ejemplos que usted nos pudiera dar de ciberperiodismo. Bueno, yo diría que uno de los fenómenos más interesantes que están ocurriendo, no solamente en España, aunque también en España, es el nacimiento y consolidación de lo que se llaman los medios nativos digitales. ¿Qué es un medio nativo digital? Es aquel nacido de la propia red que no tiene un medio matriz en ninguna otra plataforma, que no tiene un periódico, no tiene una radio, una televisión con la que comparte marca. Y en España, en un contexto de crisis económica como la que hemos sufrido en los últimos años, frente a la caída, al declive de los medios tradicionales, se ha producido un fenómeno de emergencia de nuevas marcas nativas digitales que están alcanzando, en algunos casos, una dimensión, una audiencia muy significativa. Yo creo que, como digo, no es un fenómeno exclusivo de España.
Aquí mismo en Colombia hay unos cuantos medios nativos digitales, se me vienen a la cabeza pues, casos como La Silla Vacía, Las Dos Orillas, etcétera, que son publicaciones nativas digitales que evidentemente sin alcanzar el reconocimiento y la influencia pública que tienen otras marcas periodísticas mucho más consolidadas, sí que están alcanzando una visibilidad y una importancia notables que yo pienso que en el futuro va a crecer. Bueno, yo en el caso del periodismo deportivo, pongo allí como paralelo lo que ha sido as.com y también mirando Mundo Deportivo. Creo que han hecho un buen trabajo desde esta línea. Bueno, el consejo que usted dejaría a la nueva generación que se acerca ya como tal a esta profesión, ¿sí? En el periodismo y con estos cambios que tiene, hablando ya de todo lo digital y del ciberperiodismo definido como tal. Bueno, mi consejo es que en el ámbito del periodismo actual, las herramientas por supuesto que son relevantes. Es necesario dominar los recursos y los elementos que con los que uno va a trabajar, pero eso no es lo sustancial. De hecho, cada vez es menos sustancial eso. ¿Por qué es menos sustancial? Pues porque hace un siglo un periodista que comenzara trabajando con una tecnología podía tener la expectativa de que 30 o 40 años después, cuando terminara su carrera, siguiera trabajando con esa misma tecnología. Ahora, en cambio, eso es directamente impensable. Es impensable incluso que un periodista que esté trabajando hoy con una tecnología vaya a seguir trabajando con ella dentro de 5 años nada más. De modo que centrar la formación en esos aspectos que son caducos me parece que es desperdiciar un poco el tiempo. Lo fundamental es fijarse en lo permanente. ¿Y qué es lo permanente en el caso del periodismo, de la comunicación? Pues son los valores, son los principios que rigen nuestra profesión. Esto es lo que realmente hay que cimentar cuando uno está estudiando. Y evidentemente tratar de arropar eso con el conocimiento de unas destrezas, pero a sabiendas de que esos conocimientos van a terminar teniendo que ser suplantados por otros que llegarán. Bueno, esta perspectiva también se convierte como en una idea de oportunidad, de ingresos. Digamos, muchos de los que llegan a esta profesión y al no tener como tan fácil ese acceso a los medios tradicionales, se piensa en el contenido digital para generar ingresos. ¿Cómo es esto de la remuneración en este entorno? Hay una cierta percepción de que vivimos un momento fúnebre del periodismo. Yo lo plantearía de otro modo. Es un momento grave para los medios, pero es un momento formidable para el periodismo, que no es exactamente lo mismo. El periodismo es una profesión y la posibilidad de comunicar contenidos informativos al público en cualquier formato, en cualquier ciclo temporal y a cualquier alcance territorial, esto nunca se ha podido hacer como se hace ahora. Ahora bien, esto ha generado una disrupción en el negocio de los medios que los medios no están consiguiendo pues asimilar adecuadamente. En este escenario de cambio donde se puede hacer mejor periodismo que nunca, pero los medios están en un entorno de desorientación, yo creo que hay enormes probabilidades, enormes oportunidades para los jóvenes graduados en comunicación social, en periodismo, y yo desde ese punto de vista lo que les animo es, en primer lugar, a tener fe en que esta profesión por supuesto que va a tener recorrido futuro. Nunca se ha consumido tanta información periodística como se consume ahora. Y en segundo lugar, lo que les animo es a tener un espíritu innovador, porque hay mucho todavía que aportar a esta profesión. Bueno, le agradecemos ese diálogo que cierran con la invitación a la innovación, sí, también a tener certeza de que esto va a continuar. Aquí con nuestro invitado Ramón Salaverría, ha sido pues de gran aporte y la apreciación que nos da acerca del ciberperiodismo aquí en Cali Hoy Magazine. Muchas gracias. Un gusto, muchas gracias. Así concluimos esta entrega de Cali Hoy Magazine. Sigan conectados a esta plataforma para que abordemos temas de actualidad desde la academia en Cali Hoy Magazine.